Saludos gente, estamos aquí nuevamente para seguir hablando de proyectos. En el video pasado estuvimos hablando justamente de la identificación de necesidades a resolver, en este caso aplicados a una empresa cafetalera. Ahora lo que nos toca es, una vez que hemos identificado toda una lista de posibles problemas, que ya las hemos también pasado por la necesidad de conocer cuál es el poder y el interés en el cual nosotros podemos hacer el proyecto. Bueno, ahora viene una etapa que es definir básicamente, uno, cuál es el problema que pretendemos nosotros resolver o abordar en el proyecto, y dos, cuál es el perfilamiento que vamos a hacer del proyecto mismo de cara ya a ir diseñando todo el plan estratégico o el plan de funcionamiento que va a tener el proyecto de acuerdo al enfoque y al problema que nosotros estamos tratando de brindar. Recordar siempre que los problemas en el rubro cafetalero siempre van a tener pues múltiples visiones, siempre van a ser proyectos o problemas que sean abarcadores. De hecho, preferiblemente se recomienda que los proyectos siempre tengan la posibilidad de abordar necesidades colectivas. ¿A qué me refiero con necesidades colectivas? Bueno, que promuevan el involucramiento de todos los socios o la mayor cantidad de socios, sean hombres o mujeres, también que aborden también elementos que estén relacionados con la infraestructura, ya sea para el mejoramiento, instalación de situaciones nuevas o también enfocado al equipamiento, ¿no? Hay proyectos o hay empresas cafetaleras que están jóvenes o empresas cafetaleras que están ya procesando un volumen de producción, un volumen de café mucho mayor. Entonces eso se vuelve una necesidad de pasar al siguiente nivel, es decir, equiparnos mejor. Entonces, en esta oportunidad vamos a conocer cómo se perfila el proyecto partiendo de la identificación del problema que nosotros tenemos o pretendemos abordar. Hay que recordar algo muy importante. En el video anterior, en la lección anterior, nosotros hicimos una cosa, era tomar la cadena de valor de una empresa cafetalera y de esa empresa, bueno, o de cada uno de esos eslabones, tomamos diferentes problemas. Básicamente uno lo que busca es identificar todas las áreas posibles y una vez que las identifica, las prioriza. Después de priorizarlas, empezamos a elegir aquellas que el proyecto puede abordar esa necesidad. Porque, ¿qué sucede? Habrá proyectos, y es muy seguro que llegue a ocurrir, que estén enfocados directamente nada más a la formación de habilidades en jóvenes o en adultos o a sistemas técnicos o potenciadores de sistemas de producción, o que vayan más que todo a la capacitación del manejo, el control de calidad de una empresa cafetalera o el abastecimiento de un nuevo laboratorio de control de calidad. Es decir, no todos los proyectos van a abarcar todos los problemas y no todos los proyectos van a brindar una solución directa para todos los problemas. Por ende, es importante saber identificar cuáles son las necesidades, cuáles son las posibilidades, y a partir de ahí, pues obviamente se van a ir, como un plan estratégico, se van a ir respondiendo a los problemas uno a uno según sean las necesidades. Entonces, en este video, que va a ser un video realmente corto, vamos a ver cómo se perfila el proyecto en una primera instancia. Es decir, partimos del hecho de que ya tenemos un problema identificado y ese problema ahora nosotros lo vamos a construir con estos tres elementos. Cabe destacar dos cosas. Primero, cuando nosotros aprendemos y sabemos elaborar correctamente tanto el árbol de problemas como el árbol de objetivos que se ven en el sumario, y luego pasamos a la matriz de marco lógico, ya habremos logrado una parte importante del diseño del proyecto. Recordemos que el diseño del proyecto básicamente es la construcción de las ideas. ¿Qué ideas queremos resolver o o creemos, mejor dicho, creemos nosotros que son las idóneas para responder al problema? Y a partir de ahí viene una secuenciación de actividades y de componentes que no es nada complejo, simplemente requieren un poco de la creatividad. Y aquí en este apartado quiero abrir un paréntesis que cuando se esté elaborando el árbol de problemas, el árbol de objetivos y la matriz de marco lógico,
Hay que procurar ser en la medida de lo posible creativo, siempre partir de una de las herramientas que me gusta mucho, que son la lluvia de ideas. No forzar el pensamiento, no forzar el criterio de, lo tengo que hacer así, porque muchas veces va a ocurrir que las ideas pueden ser muy buenas, pero no se alinean con las necesidades que nosotros estamos buscando resolver. Por esa razón, siempre recomiendo hacer una lluvia de ideas, depurar esa lluvia de ideas y dejar nada más aquellas que se asemejen o que se acerquen al proyecto o a la necesidad que pretendemos resolver. Dicho esto, veamos cómo se construye. Igual hay otros videos complementarios que los voy a dejar para que se puedan también guiar. Entonces vamos a ver estos tres componentes. Primero, el árbol de problemas. ¿Qué cosa es el árbol de problemas? Bueno, es una herramienta que se utiliza en una etapa inicial de la planificación del proyecto, es decir, en el diseño del proyecto, pues tenemos que utilizar herramientas que sean útiles y que nos den la posibilidad de que el problema lo entendamos de una manera visual. Para eso es el árbol de problemas. Bueno, entonces, una vez que nosotros hemos identificado el problema, también debemos identificar qué causa ese problema. Todo problema tiene unas raíces, así como imaginemos un árbol, todo por eso se llama árbol de problemas. Entonces, el problema, que sería el tronco, tiene varias raíces y esas raíces nosotros las denominamos como causas. Ahora, ¿qué sucede? Esas causas también están acompañadas de subcausas. ¿Qué significa esto? Bueno, hay una causa, hay un problema, digamos, el problema es el abastecimiento de insumos en una empresa cafetalera. Una posible causa puede ser el incremento de los costos de producción o los costos de los insumos, y una subcausa también puede estar vinculado con el hecho de la disponibilidad o del ahorro económico que tenga una empresa cafetalera. Esa razón nos hace conectar varias cosas, es decir, que una causa la pueden generar múltiples factores que los podemos controlar o no nosotros, no hay ningún problema. Entonces, esta herramienta permite visualizar y comprender la complejidad del problema. Tal como le he mencionado, nosotros lo desmenuzamos en pequeñas partes, tratando de entender qué ocasiona el problema, ¿no? Y de esa manera, pues nosotros ya empezamos a tener también mucha mayor claridad sobre la visualización de ese problema. Ayuda a identificar la raíz del problema, tal como lo he mencionado, y las consecuencias que genera. Bueno, si vemos las raíces ahí estarían las causas. Si vemos la copa del árbol, las ramas y las hojas, eso hace referencia a, el- a los efectos. O sea, un problema, tal como lo mencioné, el problema que hemos identificado es los costos de los insumos, es decir, los fertilizantes y los fungicidas, son muy caros. Esto, ¿qué causa se dio a esto? Bueno, las causas fueron que los costos de los insumos son muy altos, y una subcausa puede ser que el incremento de los costos también se deba a la disponibilidad de flujo de efectivo de una empresa cafetalera. ¿Qué efectos tiene que una empresa no cuente con los recursos en cuanto a insumos? Bueno, lo primero va a ser una merma en el rendimiento, ¿sí? Una finca que no tenga una buena nutrición, pues su rendimiento va a decaer, o una finca que no tenga un buen programa de manejo de enfermedades, lo más seguro es que la producción decaiga, y no solamente eso, la calidad del fruto y la calidad del sabor del café también se vea comprometido por esa misma circunstancia. Entonces, en un ejemplo relativamente visual, podemos identificar cuál es la causa de ese problema y cuál es el efecto que tiene ese problema, ya sea a un corto plazo o a un largo plazo. Entonces, el árbol de problemas también se construye de manera jerárquica. A veces hay quienes ponen el árbol de problemas como una lista de actividades a resolver, y no siempre es tan viable o tan factible. En la medida que se vaya ganando experiencia, ahí sí, no tengo ningún inconveniente, porque es mucho más fácil pues tener una lluvia de ideas. Rápidamente se van conectando ideas, se van conectando las posibles causas, los posibles efectos de una manera mucho más rápida. Pero cuando se viene aprendiendo, lo mejor y lo más ideal es tener una pausa y llevarlo de forma esquemática, tal como lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un ejemplo, y voy a quitarme la carita de aquí, para que podamos ver cuáles serían
todas las posibles causas y efectos que tiene el problema sobre pues un efecto en particular. Veamos aquí. Y aquí pues ustedes le podrán dar pausa al video, que es lo recomendable para ver cada uno de los efectos, bueno, de las causas que las vemos acá abajo y de los efectos que vemos aquí arriba. Entonces, como hemos mencionado atrás, el árbol de problemas se construye de manera jerárquica, es decir, de abajo hacia arriba tenemos las raíces, que sería lo de acá abajo, tenemos el problema, que es el punto central, el centro, y tenemos los posibles efectos o las consecuencias que genera ese problema. Veamos un análisis muy rápido y breve para que lo podamos entender. El problema central que nosotros hemos identificado se llama la reducción de la producción de café en la región cafetalera. Este es un proyecto un poquito más macro, pero no importa, la lógica de aplicación es exactamente la misma. Es decir, en una región determinada se ha denotado que existe una merma de los rendimientos. Ahora, ¿a qué se debe? Y vemos las causas aquí abajo. Primero, puede ser debido al cambio climático y también lo hemos visto como nuestra realidad en cuanto a la sensación de clima ha cambiado, inclusive estamos pasando por una ola de calor. Eso ya nos da una pauta de que, por un lado, es real. Problema 2, las plagas y las enfermedades en los cultivos. ¿Sí? Un mal manejo de plagas y enfermedades se ve afectado la planta y por ende su producción disminuye. Falta de prácticas agrícolas sostenibles, eso también es importante. Muchas veces los productores le da miedo hacer algún tipo de actividad como ser el manejo de tejidos, la regulación de sombra, el mulcheo del suelo. Entonces eso pues obviamente va a verse comprometido en la producción. Otro factor es la escasez de mano de obra. Lo hemos visto y de hecho son problemas totalmente reales. Em, los movimientos por migración ha hecho que la mano de obra disminuya y la poca mano de obra que está disponible no es tan calificada o no es tan de buena calidad y por ende también eso ve perjudicado el rendimiento potencial y aparte pues muchos productores se ven retrasadas sus cosechas. Y una quinta causa puede ser la falta de acceso a financiamiento, ¿no? Hoy día estamos pasando por una fase de recesión económica y eso tiene como consecuencia que no se pueda adquirir los insumos o si se adquiere pues son en menores cantidades porque están algo caros y por ende pues eso va a generar como consecuencia, como problema, una reducción. Y después pues yo he puesto acá abajo, si lo pueden ver con detenimiento, bueno, el cambio climático, una posible subcausa son las sequías prolongadas, el aumento de las temperaturas y el aumento de eventos climáticos extremos. De hecho, hemos tenido una experiencia que pasamos en un lapso aproximado de 40 días es mucho, de 28 a 30 días, 2 huracanes. Entonces eso ya nos da una pauta para entender cuáles las posibles situaciones desde ese punto de vista ecológico que influyen sobre la producción. Ahora, el problema, reducción de la producción. ¿Qué efectos, qué consecuencias genera? Veámoslo aquí con detalle. El número uno, disminución de los ingresos. Obviamente, si tenemos una finca que produce menos, voy a vender menos y como consecuencia ingreso menos. Y al ingresar menos, esto me va a generar también una merma que se va a volver hasta inclusive un círculo vicioso. Por otro lado, el desempleo, debido a la migración, la gente se va, el desempleo, o mejor dicho, no se, con la poca gente que hay, no se puede cubrir la cuota de empleabilidad, hay menos gente empleable, la gente que queda muy probablemente no está interesada en trabajar también, eso me va a generar pues que se me vea afectada la productividad. El otro efecto, o sea, me baja la productividad, mi finca no produce, no puedo contratar más gente que la necesaria y por ende también eso va a fomentar un poco al desempleo. También la pérdida de reputación del café en el mercado. Sí, esto es evidente, ¿no? Sabemos que si una finca cafetalera se ve afectada en cuanto a las notas de sabor y de calidad del café, entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, al consumidor final no le va a gustar el café, lo va a considerar astringente, no sé, poco limpio, y eso como consecuencia, pues la fama de esa marca o la fama de ese productor va a decaer. También el deterioro del ecosistema, menos producción, menos vegetación como consecuencia,
menos diversidad biológica y eso como consecuencia también va a traer, o sea, como efecto, va a traer que los ecosistemas se vuelven más vulnerables, viene una lluvia muy suave, bueno, una lluvia término medio, digamos, y lo que va a ocurrir es que esa finca se va a perder, se va a lavar porque el sistema es muy vulnerable. Y otra también la inestabilidad económica. O sea, podemos ver que otro de los efectos es la inestabilidad económica. Todo tiene una secuencia de acciones. Se bajan los rendimientos, contrato menos gente, se me moviliza menos la economía local, se me moviliza menos también la posibilidad de adquirir un valor agregado también, me afecta la reputación en cuanto a la venta de productos, o sea, el cultivo, el rendimiento, ya no puedo producir un microlote de calidad, sino que me tengo que ir por un volumen de café convencional, entonces ahí lo voy a tener que vender a un bajo precio y con esos bajos ingresos, pues obviamente no voy a poder tener una representación en el accionar de la economía local. Entonces, aquí podemos ver, a grosso modo, el problema central, que ya lo hemos identificado, que eso ya lo vimos en el video anterior, y qué causas, todas las causas siempre dispuestas abajo, qué posibles causas me van a generar ese problema. Esto es, como he mencionado, una lluvia de ideas, yo hago una lluvia de ideas y selecciono aquellas que creo que van a ser las más pertinentes. Y después, este problema como tal, ¿qué efectos va a tener sobre, pues en este caso, sobre la cadena de valor? Ahora, una vez que lo hemos entendido y aquí pues lo que podemos hacer es le damos pausa, vemos cada una de estos problemas, veamos la lógica de la forma en que están redactados también, porque eso es importante, conocerlos, saber cómo se hace. Y de ahí pasamos al árbol de objetivos. Esto es bien bonito y a mí me gusta mucho, no lo voy a negar, por varias razones. Una de ellas es que todo es secuenciado. Una vez que yo elaboro el árbol de problemas, fácilmente voy a poder elaborar el árbol de objetivos porque está concatenado. Es lo mismo, simplemente que el árbol de objetivos va a ser las soluciones planteadas al problema, tanto a las causas como a los efectos. Y de ahí, pues el marco lógico que trata ya de aglutinar todas las ideas que hemos tenido. Entonces, veamos qué es el árbol de objetivos. El árbol de objetivos se utiliza para establecer los objetivos y las metas que tiene el proyecto. Es decir, tenemos un problema, estos problemas los vamos a convertir en objetivos y ahora sí, nuestro proyecto va a tratar de responder a cada uno de esos objetivos de una forma un poco más precisa. De ahí, se basa en la idea de que los objetivos se pueden descomponer en subobjetivos, es decir, en las causas a subcausas, más pequeños de tal manera que sea mucho más fácil de lograr. No es lo mismo tener voy a poner un ejemplo un poquito absurdo, pero creo que se va a poder entender. No es lo mismo decir, quiero construir una casa, que diga, bueno, primero voy a desmenuzarlo, ¿no? Voy a desmenuzar esa meta y voy a decir, bueno, primero debo conseguir los fondos, el financiamiento, segundo los permisos, tercero los planos y así sucesivamente. Es decir, lo que vendría siendo una meta global pasa por diferentes objetivos más pequeños que se vuelven más fácilmente realizables. ¿Es más lento? Sí, pero es más realizable. No es como comerse la comida a bocados, no todo de un solo. Bueno, más o menos por ahí va la lógica de los objetivos. Se basa en la idea de que los objetivos pueden descomponer, bueno, ya lo mencioné, el árbol de objetivos se construye de manera inversa al árbol de problemas, donde el objetivo central representa la parte superior y los objetivos se desglosan en ramas inferiores, es decir, le vamos a dar una vuelta de tuerca. Esta manera, o es mejor dicho, esta herramienta ayuda a definir ya prácticamente los objetivos del proyecto. Y aquí está lo que tanto me gusta, porque una vez que yo tengo el árbol de problemas, con los problemas identificados, tal como lo vemos en el ejemplo, estos mismos se me van a convertir en los objetivos y estos objetivos van a ser las metas. Aquí vemos el ejemplo, siempre partiendo del mismo problema. Y aquí les voy a pedir que le pongan pausa al video para que vean la lógica con la cual ha sido redactada y también puedan entender cómo funciona. Veámoslo acá. Digamos que el problema que nosotros identificamos y que pretendemos resolver con el problema, con el proyecto, es la reducción de la producción de café en la región. Ese es el problema.
y uno de los problemas es el cambio climático. Entonces, lo que buscamos como objetivo es aumentar la producción sostenible de café en la región. Nuestro problema era que hay una reducción, nuestro objetivo es aumentar esa producción. Tenemos un problema, digamos, que en este caso es mejorar las prácticas agrícolas y tecnologías del cultivo. ¿Por qué? Y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, el número 3, que sería la falta de prácticas agrícolas sostenibles. Bueno, ahí automáticamente ya sabemos que vamos a canalizarlo. Y aquí decimos, el objetivo específico puede ser mejorar las prácticas agrícolas y tecnológicas en el cultivo del café. De ahí los subobjetivos o pequeños objetivos, que esto lo van a hacer todavía mucho más fácil, como mencioné, se desmenuza, se descompone para poder desarrollarlo mucho más sencillo. Uno, promover el uso de técnicas de cultivo sostenible. 2, implementar un sistema de control integrado de plagas y enfermedades. Está relacionado. 3, fomentar la adopción de prácticas de manejo adecuada como la sombra y la poda. Entonces, si nuestro problema es que tenemos una caída o una reducción en la producción de café porque las prácticas que se utilizan no son las idóneas, como vemos en el punto 3, vamos a atacar ese problema aumentando la productividad a través de la mejora de prácticas. ¿Y cuáles van a ser las prácticas que vamos a promover o a fomentar? Técnicas de producción más sostenibles, es decir, cafés de mejores variedades, tolerantes a plagas o enfermedades, mejores distanciamientos de siembra, esas son las prácticas. Un mejor programa de fertilización ajustado a la realidad y también a las necesidades del cultivo. También, pues incrementar el sistema integrado, no solamente decir voy a aplicar un producto y que todos los bichitos que ahí queden, yo los voy a desaparecer. No, va a ser una forma estratégica donde voy a utilizar herramientas inclusive ecológicas. Y también fomentar la adopción de prácticas de manejo que estén adecuadas. Por ejemplo, uno de los fenómenos es el cambio climático, el exceso de luz solar, eso quema las hojas al quemarse pues ya producen menos. Bueno, entonces una de las cosas importantes a tratar es la sombra y otra es la poda para rejuvenecer la planta, que eso pues ya lo conocemos de antes. De la misma manera lo hacemos con el objetivo 2, con el objetivo 3, con el objetivo 4. Todo está linkado, todo está vinculado con el árbol de problemas. De la misma manera construimos el árbol de objetivos. Entonces, una vez que ya tenemos el árbol de objetivos, donde decimos, si mi problema es reducción de rendimiento y yo lo que quiero es aumentar la producción, es decir, la solución, y lo voy a hacer a través de la mejora de prácticas, también a través del fortalecimiento de las capacidades de los productores, es decir, enseñarle al productor cómo se hacen las cosas. Otra va a ser la mejora de la calidad de la comercialización, es decir, mejoramos también la forma en que es cosechado el café, la forma en que es producido el café, la forma en que es procesado una vez que se ha cosechado. Esto pues ya implementamos una estrategia de control de calidad. Lo más seguro que el mercado consumidor comprador va a ser mucho más o lo va a valorar más ese café, como si fuera un café convencional, venta rápida. Otro también como objetivo es fomentar el desarrollo socioeconómico. Es un poco más global, pero aquí lo habíamos visto. Uno de los problemas era, o uno de los efectos del problema era que la economía no se movía, se ralentizaba, pues obviamente, ¿no? Hay menos dinero en el mercado, la gente compra menos y esto tiene una consecuencia. Entonces, una de las formas de activar esa economía es también fomentando un apoyo a las fincas o a los productores para que dinamicen la economía. Así, de forma sencillita, ya tenemos los 4, o mejor dicho, el árbol de problemas, como lo vimos antes, y el árbol de objetivos con la solución, el objetivo general o la solución global del problema y los posibles breves soluciones que nosotros le llamamos objetivos específicos. Y después, posteriormente, vamos a tener ya los subobjetivos, es decir, pequeñas tareas, pequeñas acciones que nosotros, una vez que las hemos sumado, pues hemos logrado el total. Y con ello vamos a dar respuesta al problema. Entonces, una vez que ya tenemos el árbol de problemas diseñado, planteado y bien ordenado, pasamos a lo siguiente, el árbol de objetivos.
El árbol de objetivos, que solamente es darle respuesta positiva a esos problemas que hemos identificado, a esas causas y a esas consecuencias. Y finalmente elaboramos el marco lógico. Y lo bonito de acá es que está todo linkado, está todo conectado. Entonces, el marco lógico es una herramienta ampliamente utilizada en la gestión de proyectos. ¿Sí? Al inicio, el marco lógico se utilizaba en proyectos que estábamos relacionados con la cooperación. No obstante, se notó que esta herramienta es muy efectiva, muy productiva y muy pragmática. También es muy práctica al momento de poderlo desarrollar y por ende, pues se empezó a, a- a hacer mucho más popular su utilización. Entonces, una vez que ya hemos partido de las dos herramientas anteriores, podemos elaborar lo que vendría siendo pues el marco lógico. Y esto, aquí lo podemos ver, esto tiene una estructura que no la voy a abordar en este momento por sus complejidades, pero sí voy a conectar un video para que ustedes lo puedan ver. Porque el marco lógico tiene un sistema de completado que pues tiene lógica. No obstante, esto puede hacerlo un poquito más complejo, por ende lo voy a dejar para otro video. No obstante, quiero que vean cómo es una matriz de marco lógico. Hay de varias formas que se elaboran las matrices de marco lógico. En este caso, una estructura básica, yo le llamo la de principiante porque es para poder arrancar a aprender a hacer una matriz de marco lógico. Esta matriz o esta estructura es una matriz de doble entrada, donde cada columna tiene un elemento que se va a plantear y cada fila también tiene un elemento que se plantea. En la columna 1, donde dice objetivos, dice, aquí tenemos el fin, que es una definición de cómo el proyecto contribuirá a la solución del problema. Esto sobre todo con una visión más a largo plazo. Imaginemos que hemos diseñado un proyecto y este proyecto va a tener una duración en la empresa cafetalera de 2 años. Entonces, la finalidad o la meta es qué va a suceder en la finca cafetalera después de que ha finalizado el proyecto. Ese es el ideal, la meta. Pues nosotros queremos que la finca, por ejemplo, alcance un nivel de sostenibilidad tal que sea necesario muy baja la intervención, o sea, que se necesite menos intervención y que la finca, pues pueda, o mejor dicho, que la empresa pueda responder a los problemas que se le presenten en lo económico, en lo ecológico, en lo político, en lo social, en lo tecnológico. El propósito, que es el impacto directo a ser logrado a partir de los resultados, si tenemos un poquito de pericia, dice es el impacto directo. ¿Cuál es el impacto directo aquí? El objetivo general. Aumentar la producción sostenible de café en la región cafetalera. Es el propósito. Como he mencionado, la finalidad, la meta es qué pasaría una vez o qué pretendemos o qué deseamos que pase una vez que el proyecto ha finalizado. El propósito es el objetivo, es decir, el problema que se convirtió en objetivo y ese objetivo se vuelve el propósito del proyecto. Resultados son las obras, servicios y capacitación que se requiere para el proyecto. Esta información, ¿de dónde la vamos a tener? Sencillamente nos vamos al árbol de objetivos y cada subobjetivo, como lo vemos aquí, el subobjetivo 1.1, el subobjetivo 1.2 y el subobjetivo 1.3, son los que vamos a utilizar aquí como resultados. Estos resultados, pues obviamente es las pequeñas acciones que vamos a hacer con nuestro proyecto y que la sumatoria de todas esas acciones responde al problema. Y finalmente, las actividades, que son tareas que se deben cumplir para alcanzar los resultados. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos el objetivo, tenemos el objetivo general que se vuelve nuestro propósito. Y el objetivo específico, como podemos ver, los 4 objetivos específicos se vuelven nuestros posibles resultados. Es decir, uno de los resultados es mejorar las prácticas agrícolas. Y las actividades es todavía más fácil, las actividades son los subobjetivos, es decir, promover el uso de técnicas, aquí podría ser a través de una capacitación o trabajo de campo. Eso son las actividades. Entonces, si hemos podido darnos cuenta, el árbol de objetivos es el que nutre, es el que brinda la información para poder completar estos componentes. De ahí, esa es la primera columna. La segunda columna son los indicadores, que el indicador del fin, pues el indicador es una manera de medir
el cumplimiento o el logro al que nosotros nos hemos planteado. Viene un estudiante y dice, bueno, para mi primer año en la universidad quiero aprobar 16 asignaturas. Su indicador será el número de asignaturas aprobadas por año. Si el estudiante, en lugar de aprobar, o sea, matriculó 16 asignaturas, pero solo aprobó 10 en un año, entonces podemos ver que tiene como cumplimiento a ese indicador, pues solamente un 60% aproximadamente. Eso es el indicador, la forma en que nosotros vamos a medir el cumplimiento de los objetivos. Entonces, la finalidad mide el impacto general que tendrá el proyecto. Es decir, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir que la empresa sea sostenible en el tiempo? Bueno, que tenga presencia de marca, que sea respetuosa con el fenómeno del cambio climático, que el impacto del cambio climático no sea tan brusco sobre los productores, sobre la calidad del café. Esos son los indicadores. Después los vamos a medir, pero esos son los indicadores. De los propósitos, los indicadores de los propósitos describe el impacto logrado al final del proyecto. ¿Cuál era el propósito? Bueno, en este caso, sí, el propósito, aumentar la producción. Pasamos a una finca, a una empresa cafetalera y decimos, bueno, una vez que el proyecto empieza a andar, vemos que se aumenta la productividad. Decayó antes del proyecto, empieza a aumentar. Bueno, ahí ya nosotros tenemos el impacto logrado de ese objetivo, de ese propósito, se está logrando. Los resultados exactamente igual. ¿Plantea un resultado? Sí. ¿Cuál era? Bueno, mejorar las prácticas agrícolas. Otro resultado era mejorar la calidad de comercialización. Ese era mi resultado. ¿Lo estoy logrando? Sí. Ok, perfecto. Vamos bien. ¿No lo estoy logrando? Bueno, ¿qué tengo que hacer para poderlo lograr? Y finalmente las actividades, que contiene el presupuesto para cada actividad a ser producido en el proyecto. Es decir, cada uno de estos subobjetivos, nosotros venimos y le asignamos un presupuesto. Digamos aquí, por ejemplo, brindar capacitación y asistencia técnica en prácticas agrícolas modernas. Supongamos que nosotros le ponemos un presupuesto, digamos que vamos a gastar en todo eso, en una sociedad de aproximadamente 200 productores, vamos a gastar, digamos, un ejemplo, $20,000. Ok, ese es el presupuesto para esa actividad. Entonces aquí ponemos nosotros que la actividad sería brindar capacitación. El coste, que vendría siendo el indicador de medición, sería los $20,000 destinados a la capacitación de personal. Vamos al siguiente columna, medios de verificación. Los medios de verificación es cómo vamos a medir el indicador. Básicamente es qué nos va a dar garantía de que el indicador se está cumpliendo. Si voy a tomar uno al azar, porque la lógica es exactamente igual para las cuatro. Digamos, el resultado es dónde se puede encontrar la información para verificar el resultado. Voy a tomar el ejemplo del objetivo número 3. Establecer sistemas de control de calidad de producción. Entonces, ¿cuál puede ser mi indicador? Bueno, ya está, ¿no? El indicador sería un plan de control de calidad o un laboratorio de control de calidad. ¿Cuál es el medio de verificación? Que esté hecho el plan de control de calidad y que se ejecute. Eso significa que se estamos verificando que hay cumplimiento o nuestra meta era abrir o elaborar un laboratorio de control de calidad de café y al pasar 6 meses está construido y equipado con todas las herramientas que se necesitan. Bueno, el medio de verificación es eso. El laboratorio está instalado y el laboratorio cuenta con el equipo. ¿Lo tiene todo completo como se necesita? Sí, bueno, se cumplió. Ese es el medio de verificación. Es las medidas o los KPI que venimos conociendo de otras asignaturas. Los indicadores, o sea, los KPI, ¿cómo los vamos a medir? ¿Cómo sabemos que se están logrando los planteamientos que hemos hecho anteriormente? Y de ahí vienen los supuestos, la siguiente columna de supuestos, que indican acontecimientos, buenos o malos, decisiones o condiciones necesarias para la sostenibilidad. Yo siempre lo resumo en una frase breve. ¿Qué puede ocurrir que haga que el proyecto funcione bien o funcione mal? ¿Sí?
Supongamos que nuestro proyecto está trabajando y por ahí aparece una empresa o aparece un cooperante nuevo y dice, nosotros tenemos un fondo y lo queremos apoyar al proyecto que ustedes ya tienen. Ese es un supuesto. ¿Qué pasaría si llega a ocurrir? Bueno, inyectamos ese presupuesto al proyecto y de esta manera logramos inclusive un alcance mayor. Ahora, otra puede ser, hay una recesión económica, los costos de producción, o mejor dicho, los costos de, sí, de los insumos se incrementa, eso va a hacer que se disminuya el dinero disponible, así como acuérdense de la triple restricción, se disminuye el rendimiento y se va a afectar el tiempo en el que se hace el proyecto y se va a afectar también el alcance también que va a tener el proyecto. Entonces tengamos eso presente. Y se indican acontecimientos, decisiones, en el caso de las actividades, se indican acontecimientos, decisiones o condiciones que se tienen que pueden suceder para complementar o para completar los resultados. Como repito, es qué cosa puede ocurrir positiva o negativa para que el proyecto en ese aspecto a la finalidad, el propósito, los resultados o las actividades se cumplan o no. Eso es el punto de partida. Y voy a dejar por ahí un link para que ustedes vean una matriz de marco lógico ajustada justamente a un problema cafetalero. No lo puse aquí por razones de espacio, porque la matriz ejemplo me quedó un poquito larga, entonces no me cabía en la presentación y por ende lo voy a compartir para que lo puedan ver y analizar. Traten siempre de ver la lógica en cómo, uno, está redactado, dos, qué es lo que pretende y tres, cómo se conecta con las cosas que hemos elaborado antes. Árbol de objetivos y árbol de problemas. Así que espero que lo puedan hacer, hagan el ejercicio y lo vemos en la próxima. Suertes a todos.